Hoy vamos a referirnos al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que coordina todos nuestros procesos corporales, controla funciones vitales como respirar, como caminar y cómo reaccionamos ante una emergencia. Los principales componentes del sistema nervioso central tenemos la médula espinal, que se encuentra en el interior de la columna vertebral. Aquí lo estamos observando. Esta estructura recibe información de las extremidades y el tronco y lleva hasta ellos las respuestas creadas por el encéfalo. Sus funciones está comunicar el cerebro y los nervios periféricos, conducir las sensaciones al cerebro y llevar los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. Otra parte del sistema nervioso central la comprende el encéfalo, que es un conjunto de estructuras encargadas de regular todas las funciones de nuestro organismo. El encéfalo consta de tres partes más voluminosas, como es el cerebro, el cerebelo, que lo tenemos acá, y el bulbo raquídeo. La función del encéfalo es controlar el organismo, generar pensamientos, estados de ánimo, conciencia, coordinar movimientos y analizar estímulos externos o internos para realizar una respuesta. Tenemos el encéfalo, que es una parte del cerebro, que es una parte del encéfalo, es la parte más grande del encéfalo y esta está dividida en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Las áreas internas del cerebro controlan el funcionamiento de los músculos, pero también controlan el habla, el pensamiento, las emociones, la redacción, el aprendizaje. Y aquí tenemos el cerebro. Y vamos ahora a una parte importante de este sistema nervioso central del encéfalo, que es el cerebelo. Es una estructura del sistema nervioso central. Miren cómo la ubicamos acá. Se encuentra dentro de la cavidad craneal, en la parte posterior del tronco del encéfalo. Esta estructura conecta con el tronco a través de los pedúnculos inferiores, superiores y medio. ¿Cuál es la función del cerebelo? Encargarse de regular el movimiento y la postura. Su función es muy importante al hecho de que una lesión en esta parte puede provocar verdaderos déficits muy importantes e incapacitantes en el movimiento, el equilibrio y el aprendizaje de secuencias motoras. Tenemos por acá la otra parte del encéfalo y del sistema nervioso central, que es el bulbo raquídeo, es la estructura caudal del tronco cerebral. Es una protuberancia redondeada, compuesta de materia blanca, de materia gris, y es el conector principal entre la médula espinal y el sistema nervioso central. Tiene el control de las funciones autónomas, coordina los movimientos corporales involuntarios, como cuáles son estos, por ejemplo, la deglución, el estómago, las náuseas, entre otros, y también controla y coordina los movimientos voluntarios, como el movimiento de la cabeza, hablar, el control respiratorio, el control cardiovascular, es decir, que regula el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Tenemos ahora el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es una división del sistema nervioso compuesta por todo el tejido neural ubicado fuera de la cavidad craneal. El sistema nervioso periférico está compuesto primero por los nervios craneales, son un conjunto de 12 nervios, son los denominados pares craneales, emergen del cerebro e inervan las estructuras de la cabeza, del cuello, del tórax y el abdomen. Proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, controlando las actividades de esta región. Tenemos los nervios espinales, son 31 nervios espinales y se designan y enumeran de acuerdo a la región y el nivel donde emergen de la columna vertebral. Ellos comunican al sistema nervioso central con los receptores sensoriales, con los músculos, con las glándulas. Todos los pares de nervios espinales cumplen una función mixta, por lo tanto son sensitivos y también son motores. Tenemos entonces la otra parte del sistema nervioso central, que es el sistema nervioso autónomo. Recuerden que se divide en el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso autónomo, que controla los músculos de los órganos internos como el corazón, como los vasos sanguíneos, como los pulmones, como el estómago, está dividido en el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene una función que es descrita como la respuesta de lucha o de huida que ocurre en situaciones de estrés y tiene funciones absolutamente opuestas al sistema nervioso parasimpático. Algunos ejemplos de cómo el sistema nervioso simpático
activa al sistema nervioso, tenemos que, por ejemplo, si se da en los pulmones, va a dilatar los bronquios, en el corazón aumenta la velocidad del latido, en los vasos sanguíneos los constriñe, en el riñón disminución de la secreción de la orina, en las glándulas sudoríparas las estimula, de tal manera que estas son las funciones que cumple, contrarias a las que cumple el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, sus funciones son comúnmente descritas como la respuesta descansa y digiere. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Controla la actividad de los músculos lisos, del cardíaco y las glándulas. Por ejemplo, ralentiza el ritmo cardíaco, relaja los esfínteres en el tracto gastrointestinal y urinario y aumenta la actividad glandular e intestinal. Tenemos ahora acá, esta es una parte del cerebro que se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, como lo vemos acá, controla la coordinación motriz del lado izquierdo del cuerpo y está relacionado con el control de la expresión no verbal, de la interpretación de imágenes y también es responsable de lo que es visual e intuitivo. Se le llama el cerebro analógico, mientras que el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja y está relacionada con la parte verbal y aquí se consiguen, en esta parte del hemisferio se consiguen dos áreas importantísimas, que es el área de Broca, que es el que está relacionado con la expresión oral, es el área que produce el habla, y también está relacionada aquí el área de Wernicke, que tiene como función específica la comprensión. Ellas están ubicadas en el hemisferio izquierdo. El área de Wernicke, como todos sabemos, tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Tenemos ahora otra parte del cerebro que se trata de la corteza cerebral, que es la parte más nueva evolutivamente hablando, es la más grande del cerebro, está compuesta por 6 capas, la capa molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Entonces también en la corteza cerebral nosotros vamos a conseguir 4 lóbulos. El primero de ellos es el lóbulo frontal, que está ubicada en esta área, el lóbulo más grande de nuestro cerebro, se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas más complejas. En este lóbulo se planifica, se coordina, se ejecuta y se controla la conducta. Tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra a la altura de las sienes y fundamentalmente su función es el reconocimiento de rostros y de voces. El lóbulo occipital es el más pequeño de los 4 lóbulos y está dividido en diferentes áreas. Ellos se encargan del procesamiento de una serie de funciones determinadas como la elaboración del pensamiento, la interpretación de imágenes, el reconocimiento espacial, entre otros. Y el lóbulo parietal se ubica en la parte superior de cada hemisferio cerebral y juega un importante papel en 3 clases de procesos, como es la integración, el procesamiento de la información sensorial, el procesamiento de la información simbólica. Otro componente del sistema nervioso es la sustancia blanca, que está compuesta por las fibras nerviosas, permite la comunicación entre la materia gris y otras partes del cuerpo, transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. Y también tenemos la fibra nerviosa, cuya función de esta parte nerviosa es permitir la transmisión de la información de una neurona a otra. Y luego tenemos las conexiones corticales y subcorticales, que son responsables de la planificación, del control y de la ejecución de los movimientos voluntarios. Son estructuras que están involucradas en actividades complejas como la memoria, la emoción, el placer y la producción de hormonas. Y culminamos esta explicación con la denominada cápsula interna, que es una espesa lámina de sustancia blanca situada por fuera del tálamo óptico. Está compuesta por sustancia blanca, lo que quiere decir fibras nerviosas cubiertas de mielina, y esta sustancia envuelve y protege los axones, permitiendo que exista una mayor velocidad en la transmisión del impulso nervioso. Hasta aquí nuestra explicación. Muchas gracias.